¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta sesión de su podcast Hablando Concreto. En esta ocasión nos acompaña una invitada de talla internacional, porque las mujeres nos dominaron desde el episodio pasado, que por favor invite más mujeres, más mujeres. Bueno, entonces esta es una invitada de talla internacional, la ingeniera Diana Herrera, ingeniera civil, magíster en construcción. Entonces, Diana, bienvenida a este humilde espacio de este podcast, a este set de grabación casero. Alfonso, ¿cómo estás? A todos los que nos ven, buenos días, muchas gracias a ti por el espacio. Y bueno, sí, eso es cierto que no solamente en este sector, sino en general en esta profesión, cada vez que las mujeres vamos a tener más el poder, eso es cierto. El empoderamiento. Bueno, Diana, gracias por tu presencia. Sé que te cogimos aquí en visita en Colombia y dije, bueno, toca aprovechar. Diana Herrera es directora del sector de construcción para una empresa pues que no podemos nombrar, una Sí, empresa ahí dejémoslo así. X, porque no ha pagado publicidad, no mentira. No, no, Acá no se cuando le uno cobran dice, ahí. no, no, pero dejémoslo así, líder de construcción, así es, en En República República Dominicana. Dominicana. Y bueno, qué chévere que de verdad nos puedas aportar todo ese conocimiento, teniendo esa perspectiva desde los dos países. Te voy a robar 2 minuticos de tu charla porque quiero saludar a los diferentes países que han escuchado este podcast, que han apoyado no sé, no es emprendimiento, este proyecto. Es un proyecto, de Entonces, acuerdo. bueno, España, Venezuela, Emiratos Árabes, Paraguay, Guatemala, Italia, Aruba, Nicaragua, Canadá, Australia, Brasil, mis amigos de México, allá los de Chihuahua, Japón, Estados Unidos y Perú. En Perú, de hecho, Perú es el segundo país que más nos escucha. Wow. Lima, Arequipa, bueno, y hay unas ciudades que realmente me faltan. Gracias por apoyar este proyecto, gracias por apoyar este podcast, que como siempre lo he dicho, es del gremio para el gremio, algo casero. Si se ve en una segunda temporada, la vamos a hacer mucho más estructurada, pero bueno, ahora sí, Dianes, pues demos inicio a esta sesión. Vamos a hablar de concretos especiales. Bueno, y aprovechando que acá en Bogotá no, creo que no se logra percibir ahí en el video, pero está oscuro, está lloviendo. Entonces, qué bueno que para dar ese clima una introducción a concretos especiales. ¿Por qué surge la necesidad, Diana, de los concretos especiales? Súper, súper. Este tema me gusta porque de hecho las personas que de pronto no están muy familiarizadas o cercanas al tema piensan que concreto es uno solo. Cuando ven una mixer, un concreto en la calle, dicen es un solo concreto. Y de Sí. pronto no saben o no conocen qué tipos de concretos hay muchísimos, muchísimos. Entonces, chévere hablar de este tema. Si quieres, hacemos una aclaración primero acerca de qué es un concreto convencional para tener el concepto claro de qué es un concreto especial. Ok. No hay una definición como tal. Si tú buscas en la literatura, bueno, etcétera, tú buscas y encuentras un concreto convencional como el concreto que tiene mayor volumen de producción o el que más se utiliza, ¿sí? Para de pronto establecerlo un poquito en este espacio, vamos a decir que un concreto convencional es un concreto que el asentamiento es normal, es decir, 5 pulgadas, 6 pulgadas. Es un concreto de una resistencia de 21, 28 megapascales, o 3.000 o 4.000 PSI. Tú lo decías en una de las sesiones, hay que acostumbrarnos a los diferentes Sí. tipos de Ah, unidades. estás escuchando, eso No, está no, yo bien. soy fiel seguidora. A mí me gusta hablar de megapascales porque lo entiendo más. Pero en Ok. las obras hablan es de PSI, entonces, bueno, igual. Un concreto convencional podemos decir que es el que se coloca directo al elemento o se coloca en alturas de 2, 3 pisos. Vamos a definirlo como eso. Entonces, teniendo claro eso, ¿qué es un concreto especial? Un concreto especial es aquel que tiene variables a ese concreto, ya vamos a mirar en detalle, pero que con esas variables logramos concretos que cumplen, pienso que lo más importante es que cumplen la especificación del proyecto o el uso específico. Entonces son concretos que no son del día a día, no son de todos los proyectos, sino que son muy enfocados a una necesidad. Y ahí respondo a tu pregunta, ¿por qué nacen los concretos especiales? De una necesidad técnica, económica, pero finalmente una necesidad del mercado. Ok. Es lo principal que pienso yo, que de ahí nacen los concretos especiales. Listo. ¿Y cuál es en el gremio, cuál es esa demanda? O sea, ¿De cuáles ¿qué son los tipo, cuáles concretos? serían esos concretos Ok, especiales? no, bueno, esos son bastantes. Voy a tratar de resumir mucho porque yo hablo un montón, aparte que me encanta el tema. Entonces, por ejemplo, tenemos necesidades del concreto, o más bien de los proyectos. Te voy a decir algo coloquial de nosotros. Hace unos años, bastantes años, hablábamos de edificaciones, hablamos de vivienda, de 5 pisos, 6 pisos, más allá de eso no. Hoy tenemos
edificaciones de 18, 20, 21 pisos. Entonces, evidentemente no podemos usar el mismo concreto en un edificio de 5 pisos a de 20. Ahí ya surge una necesidad. Ahí, por ejemplo, tenemos concretos de altas resistencias. ¿A qué decimos altas resistencias? Antes los concretos llegábamos a 5.000 PSI, 6.000 PSI. Hoy día tenemos concretos que se han fabricado de 12.000 PSI. Eso ya es un concreto especial. Te voy a decir un ejemplo así rápidamente, a ver si lo conocemos. Los bogotanos o rolos, en la carrera quinta más o menos, con calle 19, el edificio B de Bacatá, ese edificio se hizo como en el 2011 más o menos, tiene concretos de 12.000 PSI. Es un concreto especial porque sufre una necesidad por dos cosas. La primera, la resistencia por la altura. Segundo, B de Bacatá, si ustedes quieren un espacio en ese edificio o más bien en ese complejo arquitectónico, es muy caro. El metro cuadrado es muy, muy caro. Entonces, ¿qué pasaba? El constructor dijo, tengo unas columnas de X dimensión de 5.000 PSI, 6.000, 7.000. ¿Qué pasa si yo puedo reducir esas columnas? Me voy a ganar espacio, es decir, metros cuadrados para la venta. Tal fue la necesidad y la compensación de costos que las columnas y muchos elementos se redujeron para tener más área. Eso Ok. implicó pasar de un concreto de 6.000, 7.000 a 12.000 PSI. Hay razones técnicas, pero esa, por ejemplo, es una comercial y económica. Hay otras necesidades, el tipo de estructura. Entonces, no es lo mismo tener un concreto para una edificación acá en Bogotá a tener, por ejemplo, una edificación en la costa. Ya entro un poquito a contarles de mis proyectos, y es que, por ejemplo, en República Dominicana es una isla, tenemos todo el tiempo el ataque del mar, es decir, de la sal, pues, que lleva al mar. Ahí yo no puedo colocar el mismo concreto. ¿Por Claro. qué? Porque va a tener una condición distinta o una gente que lo va a estar todo en contacto con él. Entonces ya, por ejemplo, vamos a hablar de concretos de baja permeabilidad. Es un concreto especial que se usa mucho. Podemos hablar estéticamente. Antes los concretos o las edificaciones, hablábamos de un concreto y era gris, o se cubría pues con algún tipo de acabado, y hasta ahí necesitábamos saber que fuera funcional, ¿cierto? O hablamos de Mm. resistencia, no hablábamos de más. A hoy hablamos de concretos arquitectónicos. Entonces, por ejemplo, concretos con color, concretos a la vista, concretos estampados. A mí el concreto con color me encanta, todos los colores, y no es por ninguna razón, No, a pero mí por sí ejemplo un no. A concreto mí el azul concreto arquitectónico, los que me conocen del gremio saben que yo le corro un poco a sus proyectos tiene sus, porque son sus, muy tiene sus complejos. particularidades y son un Y que poco son cosas que no dependen complejos. de uno De tampoco. acuerdo, Entonces son hay cosas productos complementarios y la de mano de acuerdo, obra tiene que ser especializada. Yo de le trato acuerdo. de correr eso, pero cuando me salen, pues los afronto. Toca Pero hacerlos, pero tienen muchas particularidades, de acuerdo sí, contigo. Pero yo le digo, por ejemplo, ¿no has visto acá en Bogotá si sale alguna vez un concreto azul? Es casi un azul rey de sí. Millonarios, lindísimo. Entonces, arquitectónicamente es muy, muy bonito. Claro, es muy caro. Así, hay que tener, bueno, voy a tocar un El tema pigmento azul es importante. el más costoso, de Es hecho, uno en de los el, más el que está costosos. Y voy a hablar algo importante. Un concreto convencional vale X dinero por metro cúbico. Si tú le das una pulgada más, eso va a valer. Voy a Ujú. hacer una comparación que espero que me funcione, que me salga. Si tú vas por un vaso de café, te vale $1. Si le colocas crema, $1,50. Si le colocas caramelo, $2. Entonces tú no puedes esperar que un concreto convencional cueste lo mismo que un concreto Esa metáfora especial. está muy acertada, claro, ¿Sí? ¿Sí se total. entiende Sí, sí, lo que quiero sí. decir? Nunca puedes esperar. Y de los casos que he tenido, me dicen un concreto fluido para un piso 20, etcétera, y que valga lo mismo. No puede valer lo mismo. Evidentemente hay que buscar economía, pero no puede valer lo mismo. Hay otras condiciones. Acá en Colombia no lo vemos mucho, pero el hielo y el deshielo. Tú no puedes colocar el mismo concreto que pones en clima Mm. caliente a un clima con hielos de hielo. ¿Qué vas a necesitar? Nuevamente, un concreto, por ejemplo, de baja permeabilidad. Entonces, así van surgiendo las necesidades de los concretos convencionales. Si, por ejemplo, hablamos un concreto para una estructura o un cuarto de un hospital que va a tener radiación, ¿qué usamos en ese caso? Un Alta concreto de densidad. alta densidad o Sí. un concreto pesado. Entonces, así surgen todas las necesidades. Mira que ya llevamos como 7 tipos de concreto que ya hemos nombrado, por Ujú. ejemplo. Un concreto que va a ser bombeado a un quinto piso, no es lo mismo a un 20º piso. Sí. Es un concreto autocompactante, muy fluido, etcétera. Entonces, por esto te digo que el mercado es el que te da la pauta para que surjan estas necesidades de... Bueno, y para estos climas, por ejemplo, ¿qué existe por ahí en el mercado? ¿Algo especial? Normalmente estos climas tú usas un concreto que sea baja permeabilidad. ¿Por qué? Sí. Porque el agua, ya sabemos que va a afectar. El agua daña todo. Es muy buena para la salud, etcétera, pero daña todo. Entonces tú buscas un concreto que sea de baja permeabilidad para que el agua, el agua y los vapores son el principal agente o la principal vía para llevar los agentes nocivos al concreto. Entonces tú buscarías un concreto de baja permeabilidad, por ejemplo.
Ok, y en el En caso este de caso. cimentaciones, En el caso de cimentaciones, tú tienes afectaciones no solamente del agua, sino, por ejemplo, ya químicos. Entonces, ya no pueden ser cloruros, ya pueden ser sulfatos. Por ejemplo, una cimentación que le pase por ahí cerca algún agua residual. Entonces, sigue siendo un concreto de baja permeabilidad con otro tipo ya lo vamos a ver más adelante, pero con otro tipo de agente que mitigue un poco esta afectación. claro, que ahí cuando en Bogotá sobre todo, bueno, hay un comentario que los de fuera de Bogotá me dicen, es que usted nombra mucho Bogotá, que tranquilos, que se hacen un episodio en Barranquilla, de Ah, bueno, prefabricados, en Medellín, súper, tranquilos. súper. Y en Bogotá se ve mucho el tema antilavado, ¿no? Ah, ese es otro Entonces, tema. Bueno, y otra vez voy a nombrar el país en el que estoy ahorita. En Bogotá, como todos sabemos, antes esto era una laguna, es decir, el terreno es muy suelto, se puede decir, es decir, la capacidad portante del terreno no es muy buena, por lo tanto se usan muchas cimentaciones profundas. Ese es otro ejemplo. En algún momento, hace bastantes años, me tocó un concreto, largar un concreto, con el equipo de desarrollo, por supuesto, para una obra en la 100 con séptima. Yo creo que todos la hemos escuchado. Al estar pegado a Bogotá. los de Bogotá sí, los de afuera Ah, no. bueno, los de afuera les cuento un Los de afuera poquito. les pongo ahí la ubicación en Google Maps Perdón, para que sí. se ¿Qué vean. pasa en esa zona? En esa zona el terreno, cuando tú bajas, en este caso dan unos pilotes, bajaban más de 25 metros. Cuando tú llegas a esa profundidad, ya no encuentras solamente el agua del terreno como tal, del nivel freático, sino que casi literal pasaba un río. Entonces, ¿qué pasa con el concreto? Cuando está en contacto con el agua, pues lo va a lavar. Es decir, la pasta, el cemento y el agua, lo va a quitar y Sí. pues no va a resultar en el concreto que se diseñó, hablando de resistencia, hablando de durabilidad y hablando de permeabilidad. Ahí diseñamos un concreto para Bueno, ese, tú ya me estás que fue, adelantando. Vamos a escoger de todos esos que tú me hablaste, escojamos tres tipos de concreto o cuatro, no sé si el tiempo ok. nos dé. Escojamos Escojamos tres, cuatro y escojamos miramos tres, cuánto cuatro, listo. alcanzamos. De acuerdo. Y hablemos un poco de la descripción general, de la normativa, hablemos de qué tecnologías ofrece el mercado desde la parte de aditivos o Vale. productos. Hablemos, no sé, qué se debe tener en cuenta para el desarrollo, colocación, no sé, cojamos esos tres, cuatro y comencemos a Perfecto. Sí, porque si no desarrollarlos. abarcamos Sí, sí, mucho, que sí. esto da para una charla de muchos días. Cojamos el ¿Por cuál antilavado. quieres iniciar? Antilavado me ¿Antilavado? gustó Ok, porque pues acá en Bogotá se ve mucho. De permeabilidad que nos nombramos mucho, ok. además que permeabilidad va enfocado a durabilidad, que es un tema que hoy día toca tenerlo. Hablemos de permeable y de baja permeabilidad. Ok, Con eso hablamos el contraste. listo. No sé cuál otro quieres tocar. De pronto lo que no habíamos nombrado. Arquitectónico, baja contracción, ¿qué El de baja quieres? contracción, si quieres, que Listo, no lo nombramos ahorita, entonces listo. cojamos esos cuatro. Pues inicia Entonces arranquemos entonces por el antilavado. Normalmente se conoce como concreto anti-washout, en inglés pues, o antilavado, que es como hablamos acá. yo soy uno de los que promueve las palabras en español. Es que Ah, bueno, a veces en el gremio uno se encuentra, en el gremio y en muchas cosas del día a día, ¿no? Ahorita que en el proceso de la maestría que estoy haciendo, hay muchas cosas que uno, coloquialmente uno utiliza la palabra gringa y uno dice, venga, pero ¿por qué uno no utiliza estamos acá, forecast? No hable de presupuesto. de acuerdo. Anti-watch antilavado, y Entonces, dejando el la vaina comentario pues, que de pronto se vio raro es que hablen dólares, es porque ahora me toca mirar también esa moneda, o pesos dominicanos, por eso fue que dije lo del café en dólares, pero de acuerdo contigo, uno debe sobre de todo verdad, uno mantener su sí, idioma. por supuesto, hay que saber cuando se refieren a esas cosas, porque en el estado del arte uno encuentra muchas palabras técnicas en otro idioma, De pero acuerdo. Alfonso López, soy promotor de que utilicemos nuestras propias Bueno, palabras, te pues. apoyo en eso porque también soy Súper. pro del español y del colombiano. Bueno, entonces el antilavado, llamémoslo así, ¿cuál es su función principal? No dejar que el agua, es muy obvio decir que lo lave, pero no dejar que el agua le quite pasta cuando está en presencia de ella, ya sea en su colocación, sobre todo, antilavado lo hablamos es cuando está en su colocación, es decir, en estado fresco, Ok. porque ya endurecido, pues evidentemente no lo va a lavar, ¿sí? Esa es su función principal o el concepto, un concreto que no se le deje lavar cuando está en presencia con el agua. Ahora, tú me hablabas de normativa, ese es el uso, perdón, ahora el uso. En pilotes, sobre todo en cimentaciones, es sobre todo cuando tenemos esa condición. ¿Por qué? Porque al vaciar, como te decía, o está una corriente de agua o la misma agua del Sí, no, terreno, en cimentación con presencia de nivel con freático, presencia de nivel corrientes de agua, freático, porque con pues presencia de agua. Si en no la hay, pues, costa es nivel freático exacto. muy poco, De en la acuerdo, en zona la norte costa de no va a haber Colombia muy mucho. poco. De acuerdo. En México yo creo que también muy poco porque es una No, zona árida. en México es muy similar, por ejemplo, a República Dominicana. ¿En qué sentido? Acá en Colombia tú haces una excavación, un pilote, y tú ves es terreno, o sea, tierra. En República Dominicana tú haces una excavación y es piedra. A pesar Ok, de que es una isla, no tenemos ahí en todos lados el nivel freático. Entonces, de acuerdo, en excavaciones, bueno, súper. cimentaciones que haya nivel freático. Ahora,
La normativa. Casi todos los concretos, la gran mayoría, los especiales, ya tienen alguna normativa. Puede que no sea la colombiana, la NTC, pero hay algo que se ha estudiado. De hecho, los concretos especiales, si te voy a hacer otro comentario, no son concretos de ahora, realmente llevan mucho tiempo, pero ahora se están usando cada día más. ¿Sí? Entonces son normativas de hecho de hace rato. La normativa del antilavado, por ejemplo, es una norma CRD. Esa norma es de los ingenieros que pertenecen a la parte militar de los Estados Unidos. Sí. Esa norma CRD inició como en el 2006, 2007. Entonces mira que ya lleva, pues si bien es cierto, los últimos 20 años es poquito tiempo, pues es relativamente nueva, pero ya lleva 20 años esa norma. Esa norma hay dos tipos de norma normalmente, valga la redundancia. Una que me dice hágalo así, 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 y otra que me dice evalúelo así, así, y el parámetro es este. Esa Ok. norma es chévere porque te dice las dos cosas. Te dice un concreto antilavado, y vamos a entonces entrar un poco más en detalle en la parte técnica, tiene una cantidad de cemento normalmente alrededor de los 350, 400 kilos de cemento. Es una cantidad alta. La relación agua-cemento está por el orden del punto 4, punto 42. ¿Qué quiere decir eso? Primero, es una cantidad alta de cemento, ya me está diciendo que la cantidad de pasta es alta. ¿Qué me da la cantidad de pasta? También una fluidez alta. Dos, me da una resistencia normalmente altas por la relación agua-cemento que acabo de nombrarles, punto 4, punto 42. Entonces, un concreto antilavado tiene varias condiciones. Primera, es muy fluido, Mm. ¿sí? Segunda, la resistencia normalmente estamos hablando que puede ir entre los 28 megapascales a 49 megapascales normalmente. Como son fluidos, tienen una condición de que o pueden ser de asentamiento, 8 pulgadas más o menos, o podemos pasar a extensibilidad, ¿sí? Se ven los antilavado. Eso como condiciones en estado fresco endurecido. Ahora, ya nombré que tiene alta pasta, etcétera. Hablando de otros materiales adicionales, puede tener aditivos. Normalmente no se usa tanto el tema de adiciones porque no necesitamos que sea muy denso, necesitamos es que la pasta se quede pegada al agregado. Acá usamos aditivos, los tan nombrados No, no, te iba a decir policarboxilatos. que no nombres de empresas. No, 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 no. No, a mí tampoco me están pagando para hacer publicidad, así que no. No, 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 los policarboxilatos de última generación, que es lo que se habla normalmente, para que me dé esa fluidez, evidentemente retardantes o inhibidores, que ya también con el ingeniero Méndez les quedó, espero que muy claro la diferencia. Ese proyecto que te digo, por ejemplo, la séptima, tenía dos condiciones. Tenía la fluidez, todo lo demás, pero adicional, cada pilote necesitaba 3 mixer. Estamos hablando de más de 25 metros cúbicos de concreto para ser llenado. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de manejabilidad debería ser alto, en ese caso puntual. No para el antilavado, sino en ese caso puntual. En ese caso usamos inhibidores, porque era un concreto que tenía una manejabilidad de más de 4 o 5 horas. Es decir, arrancabas de Inhibidores estabilizadores, te refieres a estabilizadores, hablamos de estabilizadores. Ok. estabilizadores, exacto. Ah, bueno, yo digo como inhibidores de hidratación, es Sí, decir, estabilizadores, estabilizadores. estabilizadores. Esos son los que normalmente usamos para el concreto antilavado, más, y voy a empezar con los distintos, y es el mejorador de viscosidad, o también le llaman mejorador de rheología, Metodología. ¿sí? O no le dicen mejorador, sino modificador. Entonces, hago la, Sí. la aclaración porque todas esas palabras aplican para el Y mismo están en el aditivo. mercado. Todas las Están en palabras están el en el mercado, mercado. eso depende ya de la marca, pero es lo mismo. ¿Qué es eso? Es un aditivo que lo que hace es que te aumenta la viscosidad sin poner más agua, sin poner más cemento, sino que eso todo es químico, y no voy a entrar en esa parte porque pues, Son no soy muy polímeros, química. realmente son Son polímeros. polímeros que lo que hacen es que tu concreto, para usar también palabras muy coloquiales y que todos nos entiendan, sea más viscosito, sea más espesito. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes el concreto con este producto, pasa el agua y no va a ser tan fácil de lavar, porque la pasta no es una palabra técnica, hagan de cuenta, le colocamos como una especie de colbón. Entonces, eso hace, para que los polímeros sean eso, eso hace que el agua, cuando pase, no, la pasta no No se se la arrastre la lleve. pasta. O sea, Exacto. queda tan cohesivo, tan pegado con colbón en No es la palabras palabra técnica, coloquiales, pero para que la que cuando pase entendamos, la corriente de agua no se la... no se la va a llevar. De hecho, hay una prueba Esa para eso, norma, ¿no? ahí voy. Esa norma habla de lo que te acabo de decir, la relación agua-cemento, más o menos qué cantidad de AC, y te dice también el ensayo cómo debes hacerlo, porque tú cómo vas a saber si es antilavado o no. Tú no puedes Sí. saberlo tú solo, tienes que hacer una Échese la prueba y bendición validar. y allá abajo que se... Eso es antilavado. No. Esa norma te dice cómo hacer el ensayo. Voy a hablar rápidamente del ensayo. El ensayo, porque además me encanta ese ensayo, es un ensayo que de pronto no muchos lo conocen. El ensayo es un tubo de acrílico pues porque de vidrio es más complicado, acrílico se Yo rompe. tuve uno De de hecho, vidrio... yo vi romper uno,
Ah, creo que estábamos en la misma empresa, era esa. Todo se nos rompió a los dos, menos mal, bueno, tuvimos que pagarlo. Es un tubo de 2 metros de alto, de Sí. más o menos, no recuerdo el diámetro, unos 30 centímetros de diámetro más o menos. La norma está, si quieren buscar tal cual el Ahí yo se paso, las ahí pego por acá. está. Eso, aquí va la norma. Tú tienes una canastica, tú colocas una cantidad de concreto, tapa la canasta tiene huequitos, esa es la intención, que simule, todos los ensayos son para simular la condición en la que va a estar Sí. en la construcción. Entonces la canasta tiene unos huequitos, tú dejas que la canasta caiga hasta el fondo, esperas unos minutos, la sacas y lo pesas. Tienes que tener el peso inicial y el peso después de la primera sumergida. Luego 2 veces y así 3 veces lo sumerges. ¿Qué estás midiendo ahí? ¿Cuánta pasta se fue? Ahí no se está perdiendo agregado, porque está dentro de la canasta. Entonces, agregado no estamos perdiendo solo pasta. Y de hecho, si ustedes buscan en internet, eso hay mucho, tú ves que el concreto se le quita la pasta superficial y tú ves el agregado lavado, limpio, y la pasta. Y al final, ¿cuál es el valor? Tú tienes un concreto, llamémoslo convencional, no es tan convencional porque de hecho ya es fluido y demás, y tienes el concreto con el aditivo o el diseño ya antilavado. Tu concreto convencional normalmente pierde un 10, un 20, un 30% de esa pasta en el ensayo. Cuando haces el diseño antilavado, máximo puede perder la mitad de lo que este perdió. Ok. Pero ojo, para que quede claro, este perdió el 15% de pasta. No estamos hablando en valores netos. El 15% de Sin la pasta, tecnología, perdió el el 15%. 15%. Si ese diseño tú lo conviertes en antilavado, puede perder en este ensayo máximo la mitad, o sea, el siete punto cinco por Ok. ciento de la pasta. Así tú consideras o puedes validar que es antilavado. Qué ¿Sí? súper Entonces la interesante, norma muy me gusta claro. porque es muy clara, te dice Sí, cómo hacerlo y cómo medirlo. Ese es el ensayo antilavado. qué chévere. Y el concreto es concreto antilavado. Los ¿Y que es un concreto quieran, antilavado? el cliente que requiera ese concreto, pues llama a su concretera, necesita un concreto antilavado. Ok. Exacto. Son concretos, tú lo acabas de decir, son concretos que normalmente son premezclados. ¿Por qué? Porque tienen consideraciones de materiales, de materiales me refiero a agregados, cemento, etcétera, de aditivos, que no va a ser tan fácil hacerlo en obra. Ahora, como decía el ingeniero Méndez, todo el mundo puede hacer concreto. Y voy a darles otro ejemplo, otra comparación que me hacía un jefe. Cualquiera puede hacer una mesa. Tú haces una mesa, pero haz 100 mesas o haz 1000 mesas. Seguramente tú haciéndolo en tu casa con tu madera, no te van a quedar igual las 1000. Y ese es el clic, digamos, o el plus de hacerlo industrializadamente, se llamaría, o con Sí, tecnología. Si tú haces un concreto en tu obra antilavado, replica ese metro a los 300 metros que tienes que usar en tu obra. Por eso normalmente muy son cierto. concretos que se Mejor hacen dicho, premezclados. Dominicana me la tiene toda metafórica, ¿no? ¿Será que es por eso? Qué Pero se entiende muy bueno, bien el claro. concepto, Sí, son sí, sí. metáforas, esa es la palabra metáforas, que lo hacen entender a uno mucho el concepto. Entonces, tú lo puedes hacer en tu obra, pero garantízame que los 300 o 500 metros sean Sí, igual. ¿No? súper. No sé si hablamos algo más de la antilavada, ya nos vamos a las normas, No, yo creo que está claro. Yo creo las que tocamos cantidades, generalmente resistencias, el porque tema además del se me va a acabar el antilavado. tiempo para hablar de los otros. ¿Cuál fue el otro que dijimos? ¿Cuál El quieres seguir? permeable. El Permeable, permeable. baja permeabilidad, El baja permeable transacción. me gusta, bueno, todos me gustan, pero hay unos que me gustan más. El permeable me gusta porque tiene, a ver, el permeable es un concreto que quiere o permite, o lo que queremos es que el agua, los vapores, el aire lo atraviese. No sé si todos han visto un concreto permeable, pero hagan de cuenta las gravas, ¿cierto? Pegaditas con muchos orificios, ¿cierto? Entonces, ese concreto, ¿qué particular? Ah, bueno, ¿en Que qué se ese usa? concreto tiene ausencia de finos, Se va a realmente. decir yo. Se llama concreto permeable o concreto poroso Poroso. o concreto sin finos. Así se puede conocer en el mercado. Algunas veces tienen finos, algunas, pero no siempre. La idea es que normalmente no se hace con finos, ¿sí? Ok. Entonces, este concreto, su objetivo es ese, dejar pasar el agua. Ahora, ¿dónde usamos ese concreto para que deje pasar el agua? Yo, la verdad, en mis escasos 12 años que llevo en este tema de la construcción, lo Me he visto ganaste por solo un año. una vez. ¿Una vez en Lo he dónde lo visto solo una viste? vez en un parque ecológico, si no estoy mal, en Soacha, Bogotá, en el sur de Bogotá, en un parque ecológico que se colocó una sección de Un ese sendero, concreto, un sendero, como sí, un área. sí, un Ok. sendero, un área muy pequeña, y no Ujú. lo he vuelto a ver. ¿Nunca Sí lo más? piden para desarrollarlo,
pero yo no sé, nunca lo solicité pues, Es que mira que lo que tú acabas de decir es muy cierto. Lo piden, pero normalmente no son volúmenes grandes. Entonces, nuevamente, como lo prepara una concretera, hacer un estudio de este concreto puede llevar meses, porque tú tienes que hacer un concreto, ¿cierto? Hoy haces las mezclas, a 28 días la resistencia. Entonces va a durar más de un mes el desarrollo, para que te pidan 10 metros cúbicos, sí, una mixer. Entonces muchas veces yo pienso que ese es lo que no deja que el proyecto se lleve a cabo o haberlo materializado, ¿sí? En otros países, perdón, se usa mucho. Voy a adelantarme a los temas, me refiero. Hay un concreto espérenme que yo voy a usar mi copia, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ahí también lo pueden buscar en internet. Es un área grandísima que se hizo, sobre todo arquitectónica, porque digamos que esa área no está enfocada a ningún uso. Es decir, no es una ok. cancha, ya me estoy adelantando, no es un pavimento, pero si ustedes buscan concreto poroso o permeable, Beijing, sale una imagen donde tienes un área, no sé, ponle unos 100 metros cuadrados, una cosa así, es arquitectónica netamente y es de colores. Entonces tiene un Vea pues, diseño anaranjado, amarillo, etcétera, pero tiene su función. ¿Y cuál es? Que cuando llueve, entonces ahí vamos a las funciones de ese concreto. Cuando llueve, o todo el agua que le cae, pero pues normalmente es de la lluvia, por eso cuando dijiste acá de Bogotá llueve muchísimo, cuando llueve, el agua atraviesa y debajo del concreto, hay que ser muy claros, este no es solamente el concreto, es un sistema, porque debajo del concreto permeable tiene que ir un sistema para como recoger un esa filtro. agua, un filtro. Una Hay base bastantes, granular, pues una base granular, unas canaletas o unas pasajes, tuberías sí. que cojan el agua y aquí va ahora lo importante de este concreto. Esa agua tú la puedes llevar o al terreno o la puedes llevar a un tanque, por ejemplo, para almacenarla o la llevas simplemente al alcantarillado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay un concreto de estos? Se empozan las calles, se llenan de pozos, en algunas ciudades que pasa por la contaminación, etcétera, las tuberías colapsan. Entonces, ese es uno de los usos o de la importancia. Hay otro uso que yo creo que no sé si todos lo conocen, y es que cuando tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida del agua. Si tenemos un terreno que era una finca, ¿sí? Pasto. Sí. El agua cae. ¿Qué pasa con el agua? El agua se mete dentro del terreno y si al final hay un río, llega el agua. Si ponemos una edificación ahí, una casa, o si ponemos una vía, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El agua no va a pasar directo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una sección debajo de la obra donde el agua ya no va a tener su mismo ciclo Claro. de vida. El agua ya no va a pasar así, se va a ir a los lados. Entonces estamos alterando ese ciclo del agua, que se supone que llueve, entra al terreno, sube, se evapora a las nubes y otra vez. Ahí estamos alterándolo. Cuando ponemos, por ejemplo, un pavimento de concreto, este permeable se usan pavimentos, pero ojo, de tráfico liviano, ¿sí? Es decir, una Peatonal. zona residencial, un conjunto de apartamentos, una vía, incluso una vía dentro de un barrio que va a ser un poquito el tráfico. ¿Qué pasa? Tú colocas tu vía con concreto permeable. El ciclo del agua se mantiene, o bueno, vamos a querer que se mantenga. Sí. El agua baja, atraviesa el terreno y llega al río. Entonces tratamos de no afectar ese ciclo de vida o esa condición inicial antes de colocar la estructura. Súper. ¿Sí? Otro uso, otra ventaja. Cuando colocamos, nuevamente, tenemos una finca, bueno, una finca no, hablemos de terreno natural. Colocamos unas edificaciones, unas calles. ¿Qué pasa con el calor? El calor, ya sea asfalto, ya sea concreto, en este caso concreto, se calienta mucho. Si no hay árboles, peor. Y la temperatura y la sensación térmica es grande. Si en lugar de tener una losa de concreto normal, tenemos una losa de concreto permeable, ¿qué pasa? Ese calor ese concreto hace que no se genere tanto Sí. sensación térmica, ¿sí? No se calienta tanto. ¿Por qué? Porque al ser poroso y tener huequitos, permite que el aire pase. No hablo de los rayos solares, pero sí como no es una losa maciza, no se va a calentar tanto. Entonces, la temperatura o la sensación térmica va a ser menor. Entonces, vamos a evitar un Ok. poco el tema de zonas de Y lo calentamientos otro, lo que tú altos. decías, no podemos esperar tampoco altas resistencias en ese tipo de concreto. Bueno, entonces pasemos al tema ya técnico del material. Primero, es un concreto donde buscamos que la grava no sea tan bien gradada, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que queremos generar son espacios. Entonces volvamos al concepto de concreto. 1 metro cúbico de concreto, si yo lo lleno con agregados de diferentes tamaños y con arena, con cemento. ¿Para qué? Para llenar los espacios. Acá queremos lo contrario, queremos dejar muchos espacios. Entonces tratamos de que la grava sea monogranular, ¿sí? No usamos arena por eso. La calidad de Sí. la pasta, la cantidad y la calidad, tiene que ser la suficiente para que me una o me pegue todo el agregado. Entonces, nuevamente, aditivos, plastificantes, retardantes o inhibidores y mejoradores de viscosidad, Ok. ¿sí? Hay unos, los mejoradores de viscosidad, digamos que son de un rango medio alto. Hay unos aditivos de un rango medio bajo que se pueden usar, que son los látex, Ok. ¿sí? Entonces, digamos que técnicamente es un poco más bajo y sirve también. Todos estos concretos, me faltó decir un punto importante también, todos los concretos especiales, su control de calidad también es distinto, ¿sí? No es el típico asentamiento, resistencia y pare de contar. Por ejemplo, el concreto permeable es un concreto que el asentamiento está entre 0 y máximo 2 pulgadas. En un concreto convencional tú dices 5 o 6 pulgadas, está mal. No, no está mal, esa es la condición. Ok. ¿Por qué? Porque como es grava, hagan de cuenta grava envuelta en pasta, el asentamiento es bajo, es 0, pero tiene que mantenerse así durante su transporte. Por eso usamos retardantes también o inhibidores. Su colocación también es distinta. Su colocación tiene que acomodarse, tiene que aplanarse. No vamos a entrar en ese detalle, sino acá nos demoramos. Y las resistencias son resistencias bajas, porque de todas formas está con huecos, entonces tenemos muchos huequitos. Las resistencias normalmente van entre los 14 megapascales, 21, Y a eso, veces a hasta veces, 28, pero es muy difícil. sí, Realmente más de 21 megapascales no podemos esperar en un concreto listo. permeable. Por eso los pavimentos son para carros o tráfico El tráfico liviano. liviano y que no sea tan constante. Dianis, nos cogió el tiempo. Bueno, si quieres sigamos con Uno el de los, siguiente. uno Dime. del tipo de concreto, no sé, si quieres hablar de baja contracción o baja permeabilidad, cojamos uno, ¿Uno solo? generalmente hablar muy rápido y ya pasamos a las últimas secciones. Es que por eso es que hay que sacar segunda temporada. Sí, Es que es que esta el vaina se puede hablar concreto tiene mucho. para hablar todo lo que uno quiera, y más cuando uno habla mucho, y cuando le gusta mucho, peor. Escojamos entonces, ¿sabes cuál? El de baja Ok, permeabilidad para que tengamos el contraste de listo. concreto permeable y de baja permeabilidad. Entonces, hablemos baja permeabilidad. En la definición, creo que ya está dada, que no pase el agua, ¿sí? Nuevamente, que no pase el agua. ¿Por qué? Como ya les he dicho, el agua es el agente que lleva todos los agentes nocivos, ¿sí? Sales, etcétera, etcétera. Esto va ligado a la durabilidad. Y voy a hacer otra transacción rápida de por qué concretos especiales. Antes las estructuras se diseñaban y duraban lo que duraran, 10 años, 15 años. ¿Qué tocaba? Repararlas. Al repararlas, no solamente el costo, el tiempo, ¿sí? Sino que eso genera más condiciones nocivas al medio ambiente. Entonces, un concreto de baja permeabilidad es para que sea durable. Esa es su principal función. No hemos hablado, creo, del tema de sostenibilidad, pero durabilidad pasa No. a Igual ahora tengo una sostenibilidad. preguntita del futuro, entonces yo creo que. Ah, bueno. Entonces, el concreto de baja permeabilidad normalmente se usa ¿en dónde? Donde el concreto va a estar expuesto a la humedad, que es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, por Sí, ejemplo, presas, tanques de agua. Podemos tener agua o potable o residual. Puertos, que todo el tiempo están en constante sí. contacto con el agua. Esos son como normalmente los usos. En este concreto hay que tener dos consideraciones. El concreto puede absorber agua y llamamos por capilaridad porque es un material poroso. Entonces, con el solo contacto, él va a ejercer como una espuma, va a tratar de absorberla. Sí, Esa es una permeabilidad. Y dos, la permeabilidad, donde ya tenemos otra variable que es la presión. Entonces, nuevamente, el tema de la presa. La presa no solamente absorbe agua por capilaridad, sino por la la presión tan presión. grande que tiene de agua. Asimismo, hay dos normas que se usan si yo voy a tener mi concreto expuesto o a capilaridad o a presión de agua. ¿Sí? Nuevamente pueden buscar las normas, ahí está súper especificado el ensayo. Básicamente para capilaridad tú haces unas galletitas, las llamo yo, Ujú. de unos 10 centímetros de diámetro por unos 2 centímetros de altura. Tú la colocas en una lámina de agua y tú miras cuánta agua absorbe en cierto tiempo. La prueba para evaluar un concreto que tiene presión ya es un cilindro más grande
como de 20 centímetros por más o menos 10 centímetros, esa es la muestra. Tú la pones ya en una máquina donde te coloca agua y presión, una presión tan alta que puede simular que fuera una presa. Al cabo de un tiempo, tú rompes la muestra y miras cuál es la profundidad del agua. Entonces, Ok, las normas te dicen, son súper claras. ¿A qué estás puesto tu concreto? ¿Solamente agua eventual? ¿Al agua, por ejemplo, de lluvia? Eso es por permeabilidad, de sí, absorción, o a una columna de agua. Entonces, tú ahí evalúas esos concretos. Esos concretos, evidentemente, ¿qué queremos buscar? Que sean muy densos. Entonces, cuando yo hablo de densos, hablo de la matriz. Entonces, volvamos al cubo. Yo coloco agregado grueso, agregado fino, cemento, agua, pero ahí van a quedar, sin embargo, espacios. Esos microporos que llamamos, lo que buscamos es que se llenen. Entonces, hay varias maneras de lograrlo. Una, reduciendo la relación agua-cemento. Si la reducimos, mi matriz es más densa, es decir, no absorbe tanto el agua. Otro puede ser por medio ya de aditivos. Entonces, por ejemplo, el incorporador de aire. Mira que este concreto de baja permeabilidad, el ingeniero Méndez nombró eso. Allá, yo no sé, en un lugar que había hielo, de hielo, sí, encontraron que el concreto tenía incorporador de aire y por eso era de baja permeabilidad. ¿Qué hace las burbujas de aire? Cuando el concreto se está secando, el agua, ¿cierto? Tiende a subir. Ella genera unos vacíos o unos capilares o unos caminitos, no hablando técnicamente. Cuando ya está endurecido, esos mismos capilares o caminos son los que permiten que el agua entre. Entonces, ¿qué hacen las burbujas de aire? El ingeniero Méndez lo decían, son muy chiquitas y todas son como el mismo tamaño. Cuando yo le coloco en un concreto un incorporador de aire, hablando de un aditivo, cualquier marca, esas burbujas hacen que el camino no quede completo, quede como cortado. Entonces ya evita que entre el agua. Pero esa permeabilidad yo puedo decir que la reduce un 20%, un 15%. Hay otras tecnologías ya más desarrolladas. Aquí todo es del mercado. Entonces, así mismo sí. los aditivos. A raíz de que nacen concretos especiales, pues se desarrollan los aditivos también especiales. Claro. Hay aditivos que ya estamos hablando de cristalización, no voy a hablar mucho para no entrar en otros campos, pero estos aditivos funcionan de otra manera, que me densifican el concreto y ya tú puedes reducir hasta un 40%, por ejemplo, de permeabilidad. ¿Cuándo? Cuando ya tu estructura va a estar expuesta a una condición de agua más agresiva. ¿Mm? Y hoy en día hay métodos de cristalización que no solo actúa en el momento de inicial de la mezcla, sino que a través del A tiempo se través del siguen tiempo. cristalizando. De acuerdo. Y ese método, si uno puede llegar a hablar de baja permeabilidad hasta de un 90%, 92% con esos métodos de cristalización y autorreparación, ¿no? Que por ahí es una misma vía del método de cristalización. De acuerdo. Dianis. Hay normatividad también. De hecho, la NSR ya habla de concretos de baja Y permeabilidad, de diseño, cuando de uno diseño, tiene de concretos de condición baja de baja permeabilidad. permeabilidad. De acuerdo. Acá se aplica mucho el tema de adiciones, cenizas, calizas, etcétera, etcétera, porque lo que hacen es densificar el concreto, volver la matriz más densa y que no sea tan afectada pues, por el agua, que no pueda recibir tanto el agua. Ok. Yanis, mm, ¿qué te han pedido desarrollar en el gremio? Cuéntanos algo loco, algún requerimiento que tú digas, pero ¿de dónde salió esto? Algo así curioso. Uy, carambolas, déjame ver. Hago memoria en mis 12 años también en este gremio. No hagan cuentas, por favor. No, somos Em, jóvenes, somos de la nueva generación. sí, todavía aplicamos a la nueva generación, gracias. A ver, algo loco. Bueno, voy a ir contándote historias. Hay un montón en los 12 Historias de un años. minuto que ya está la Ok, gente de dice, un "Uy, este minuto. video está muy largo y yo no lo escucho". Ay, no, 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 por favor. Entonces, haz algo loco. Alguna vez quisimos mostrar un concreto, estábamos lanzando un concreto con color, entonces dijimos, hagamos algo que las personas se puedan llevar. Hicimos, en ese caso para las mujeres, en una feria, cilindros de concreto de este tamaño No, que eran aretes. Yo no tengo los míos todavía digas. guardados. No se ha fisurado, no se ha partido, es un concreto con color que sigue igual el mismo color. Qué Entonces hicimos chévere. aretes. Adicional, para Oye, que ya es fuera. una super idea poner emprendimiento, aretes de Oye, concreto. sí, voy a hacer aretes de concreto. A los que Oye, nos qué gusta este bueno. gremio, ahí se pueden hacer. Ese mismo showroom hicimos para que fuera muy vistoso. ¿Han visto los moldes de los maniquís de ropa? Bueno, cogemos un maniquí de una mujer y fundimos un concreto rojo, así de grande, de una mujer, de un maniquí. Y pues bueno, le pusimos mis vestidos de baño. Entonces lo que queríamos era mostrar que un concreto con color es arquitectónico, es estético. Si nosotros nos hubiéramos puesto a colocar una foto de un concreto rojo, pues como que no tiene gracia. En cambio, el maniquí de color rojo te dice es color, ¿sí?
Eso es como a modo de historias, así como Sí, raras, pero técnicamente también he tenido retos, por ejemplo, en Bogotá, nuevamente hace muchos años, tocaba hacer una reparación de un tubo en una de las principales vías de Bogotá. Es decir, no podíamos sacar de funcionamiento ese carril, el carril, más de 4 horas. Hicimos un concreto para hacer la reparación, tal que a las 3 horas y media ya pusimos en funcionamiento la vía. Entonces, imagínate, estoy hablando de una vía de doble calzada, es decir, imagínense la resistencia del concreto y tener que hacer una reparación en la noche y que a las 3 de la mañana, a las 3 horas, ya estuviera listo para súper el uso. interesante. Creo que técnicamente ese ha sido como uno de los mayores retos. Ok. No, y el último, también con concreto con color, sé que por eso me gusta, porque he manejado mucho de concreto. Hicimos un concreto fluido, color beige, ahí también era sobre todo con adiciones. Queríamos mostrar algo que no fuera el común, entonces no queríamos hacer un molde de una mixer o el molde del nombre de la empresa. Lo que hicimos fue fundir, más o menos así de grande, un cerebro humano. Entonces es Ok. concreto en un molde de un cerebro humano. Entonces tú miras y tú dices un cerebro, como que causa impresión. Y cuando lo miras con ojos de ingeniero, pues tú ya miras el color, la apariencia, la terminación. No tenía nada de burbujas, es decir, la terminación era lisa, hablando de un concreto a la vista, por ejemplo. Ahorita me acuerdo de esas. Otro día te contaré otras. Bueno, última sesión, preguntas random. Esta sí me da Esas susto. son, generalmente se las hago siempre a las mismas a los invitados. Entonces, si has visto los videos, yo creo que ya sabes cuáles serán. Bueno, que me preparo entonces. Color preferido de cemento. Todos. Todos los colores de cemento me gustan porque soy muy pro lo que haya. Ok. El cemento que haya, con ese trabajamos. Color preferido de aditivo. Am, todos me gustan, pero sí voy a hacer una anotación. Y creo que a más de uno le va a caer este comentario. El color que quieran. Soy súper rosada, entonces háganos rosados, verdes, pero no los hagan transparentes. De por Ok. Dios santísimo, no los hagan transparentes, porque puede generar muchas cosas, ¿sí? Puede generar confusión, puede generar contaminación, etcétera, etcétera. El que sea, pero no los dejen transparentes. ¿República o Colombia? Oh my God. Llevo en República 2 meses. Toca esta pregunta más adelante. ¿Morenos o blancos? Todos los hombres Yo no ante... hablaba de hombres. Yo, Ah, yo sí yo dije, dije, no, pues, yo dije, qué yo pena. dije morenos o blancos. Oye, qué vos, Alfonso, así que yo. Todos, todos. Pues Dianis, esto era la sesión, esto era este pequeño espacio. Muchas gracias por tu presencia, por tu compañía. Un último mensaje que le quieras decir a los seguidores, a la gente que escucha, que ve este podcast, que está ahí como pendiente de estos temas, que les gusta el concreto. Bueno, creo que este mensaje va para dos grupos. Uno, los que están hasta ahora estudiando, que hasta ahora están definiendo por qué línea irse, desde el punto de vista de nosotros dos, porque llevamos casi el mismo tiempo en este medio, el concreto es muy lindo. El concreto es muy versátil. Como ven, hablamos más de 15 tipos de concreto. Entonces, la idea de ¿es uno solo? No. El concreto, mira, llevamos 12 años, Alfonso, y todos los días sigo aprendiendo de concreto. Eso por un lado. Y a todos los demás que nos escuchan, pues bueno, espero que les haya podido dar un poquito de información que de pronto no tuvieran, comparación de climas, de culturas, etcétera, que a la final es lo mismo, a la final son los mismos problemas y el mismo dolor, simplemente hay que Sí. afrontarlo de manera distinta. Y el concreto, creo que todo se puede, todo creo que todo se puede lograr con el concreto. Ok. Y muchas gracias por Bueno, invitarme no, todas gracias a ti. las Tenía veces. que aprovechar tu visita a Colombia, entonces, Eso es cierto. pues gracias a la gente que nos están escuchando. Muchas gracias. Por favor, también recuerden seguirnos ahí en las diferentes plataformas, en YouTube, Spotify, LinkedIn. Y bueno, nada, recuerden que esto es Hablando Concreto de Alfonso López. Muchas gracias.